Buenas tardes, Michael. Vamos a dar inicio a la clase. Por favor, enciende tu cámara. Ya me- Gracias, Michael. Como puedes ver, el tema de hoy, ¿me confirmas? ¿Puedes visualizar la pantalla? sí, mister. Ok, gracias. Como puedes ver, el tema de hoy son los genes. El texto nos indica que los seres vivos transmiten sus características a los descendientes gracias a la información que contiene el ADN del núcleo celular. Buenas tardes, Amanda. Por favor, enciende tu cámara. Profe, Buenas tardes. Ok, vamos a comenzar desde cero. Como puedes ver, Amanda, el tema son los genes. El texto nos indica que los seres vivos transmiten sus características a los descendientes gracias a la información que contiene el ADN del núcleo celular. El ADN se organiza dentro del núcleo formando los cromosomas. A lo largo del un cromosoma distinguimos diversos fragmentos de ADN. Cada uno de estos fragmentos que contiene información para un carácter hereditario recibe el nombre de gen. De este modo, en los genes residen los diferentes caracteres hereditarios, es decir, todos los aspectos de los seres vivos que dependen de la información genética, el color de las flores de un genario, el del pelaje de un caballo o la estructura de la proteína hemoglobina. Son algunos ejemplos de los caracteres hereditarios. La zona del cromosoma donde se localiza un gen se llama locus, que en plural es loci. Todos los individuos de una especie poseen información para los mismos caracteres hereditarios, es decir, todos tienen los mismos genes. No obstante, la información que contienen puede variar de un individuo a otro. Cada una de estas variaciones es un alelo. Esto es una de las diversas posibilidades que pueden presentar un gen para la información de un carácter. Así pues, los individuos de una misma especie no son iguales, presentan diferencias que dependen de la información genética de cada uno. Estas diferencias, tanto de aspecto como de actividad del organismo, constituyen la variabilidad genética. Tenemos el genoma y dotación cromosómica. Al conjunto formado por toda la información genética de una especie lo llamamos genoma. Esta información se localiza en un número fijo de cromosomas, que constituye la dotación cromosómica. En el ser humano corresponde a 46 cromosomas, agrupados en 23 parejas. Las parejas que van de la 1 a la 22 son cromosomas autosómicos. Cada uno es homólogo de su compañero de pareja, porque ambos poseen genes para las mismas caracteres situados en los mismos loci. La pareja 23 corresponde a los cromosomas sexuales. En las mujeres, la pareja está formada por dos cromosomas X, que son homólogos. En los hombres están formadas por un cromosoma X y un cromosoma Y, que no son homólogos. Para observar la dotación cromosómica de un individuo, elaboraremos un cariotipo. Como pueden visualizar en la gráfica, estos serían los cromosomas homólogos y estos serían los cromosomas no homólogos. Tomamos células en metafase, añadimos colchicina para obtener el proceso de mitosis y teñimos los cromosomas. Se fotografía al microscopio óptico y ampliamos la fotografía. A partir de la fotografía digital, recortamos los cromosomas y agrupamos por parejas, pegándolos ordenadamente sobre una línea horizontal por el centrómero. Los cariotipos permiten observar si un individuo presenta el número, la forma y el tamaño característico de los cromosomas de su especie.
De esa manera se pueden ver los cromosomas en un microscopio. El siguiente tema es la transmisión de los caracteres. Los gametos son las células encargadas de transmitir la información genética a los descendientes. Los gametos son haploides, es decir, tienen la mitad del número de cromosomas para poder mantener la dotación cromosómica de la especie de generación en generación. Como son haploides, solo disponen de un cromosoma de cada pareja de homólogos y por lo tanto de un solo alelo de cada gen. El gen que transmite cada gameto para carácter determinado dependerá de la información que tenga la célula precursora del gameto. Vamos a tomar como ejemplo la espermatogénesis humana. Por favor, Amanda, léeme esta parte. Partimos del espermatocito primario que tiene una dotación genética 2n igual a 46. Tomaremos, por ejemplo, dos genes situados en el mismo par de homólogos. Uno de los homocigosis AA y el otro heterocigosis. Ok, gracias, Amanda. Como pueden ver en la gráfica, nos enseña la que durante la fecundación se unen las dotaciones cromosómicas de los dos gametos, el óvulo y el espermatozoide. El resultado será el cigoto que ya es diploide, es decir, presenta pares de cromosomas homólogos. El cigoto tendrá dos copias de cada gen, una en cada cromosoma del par de homólogos. Estos genes no tienen por qué contener la misma información, pueden ser dos alelos diferentes, ya que cada uno proviene de un progenitor. Al final de la meiosis obtenemos cuatro espermatozoides de dotación N23. Para el carácter homolocigoto, todos presentarán el mismo alelo. Para el heterocigoto, no. Cualquiera de los espermatozoides puede participar en la fecundación. Los gametos producidos por un individuo son diferentes entre sí, ya que presentan distintas combinaciones de alelos. La participación de uno u otros gametos en la fecundación es aleatoria. El hecho de que el cigoto sea homocigoto o heterocigoto para un carácter determinado depende de los gametos que hayan participado en la fecundación. Eso sería todo con respecto al tema de los genes. ¿Tienes alguna duda, Amanda, con respecto a los genes? No, profe. Michael, ¿tienes alguna duda con respecto a los genes? No, mister. Todo bien. Ok, entonces vamos a pasar a explicar lo que es la tarea. Como pueden ver, la tarea en clase consiste en realizar un resumen de 2 párrafos de 5 líneas del libro y la clase. Cada párrafo tiene que estar compuesto por 5 líneas. ¿Alguna pregunta con respecto a esta actividad, Michael, Amanda? No No, importa si profe. se pasa de las 5 líneas. No importa siempre y cuando tenga más de 5 líneas Ya, y mister. sean 2 párrafos. Ok, entonces vamos a pasar a la actividad en casa. La actividad en casa consta de responder las siguientes interrogantes. ¿Qué es un gen y cómo se relaciona con los caracteres hereditarios de un ser vivo? La primera pregunta, explica las diferencias entre cromosomas homólogos y no homólogos. ¿Qué importancia tiene en la herencia genética? Es la segunda pregunta. Y la última pregunta realiza un dibujo de dos cromosomas homólogos indicando claramente las partes del gen, el alelo y el locus. ¿Alguna pregunta con respecto a esta actividad, Michael? No, mister.
Amanda, ¿tienes alguna duda con respecto a esta actividad? No, profe. Ok, listo chicos, eso sería toda la clase y las actividades que tendrían en el día de hoy. Ha sido un gusto. Chao, profe. Hasta luego, Amanda.